Saludos hermanos, saludos clase. Continuamos con los estudios de las cartas de Pablo y esta clase vamos a estudiar Gálatas. Y Gálatas es un libro súper importante, ¿no? Nombrado por la región, la región de lo que es hoy día Turquía, pero era Asia Menor en los tiempos antiguos, y la región central, un poquito hacia el norte de esta parte del mundo, se llamaba Galacia. Y interesante que Galacia fue originalmente fundada o poblada más bien por la gente céltico que eran la población principal de Europa, ¿no? Que poco a poco ellos perdieron más y más territorio. No sé si notas que el nombre es muy similar al norte de España, que es Galicia, ¿no? Pero se escribe casi igual, Galicia y Gálatas, que eran los de Gaul, que era la nación de los célticos. Y más tarde ellos se quedaron en lo que es hoy día Irlanda y Escocia, no recuerdo cómo se llama el otro país, tercer país, Wales en inglés, pero, pero ellos eran una población grande y parece que muchos se quedaron en el centro de Asia Menor y ese área se quedó con el nombre Galacia, perdón, quiero decir Galicia como España, Galacia. Y, y había tres iglesias principales, o cuatro, perdón, Listra y Derbe, Iconio y Antioquía, que eran parte de esta región. Lo más probable es que cuando Pablo escribió esta carta, y obviamente era Pablo, esta carta fue escrita a esas iglesias, y sabemos que los repartieron entre todas las iglesias, pero la audiencia o los principales eran las iglesias de esta región. Si recuerdas, aquí es donde fue Pablo en su primer viaje, y también más en los viajes en las más tardes, pero estableció Pablo mismo estas iglesias en su primer viaje. Entonces son las iglesias de Gálatas o las iglesias que él había establecido. El tema es la ley y la libertad. Básicamente, el nuevo pacto y la nueva vida que tenemos en Cristo. Aparentemente lo que pasó era que después de establecer las iglesias, un poco después vinieron hermanos del partido fariseo. Había en la iglesia un partido fariseo, los llamaron los judaizantes. Eran los hermanos que querían que los gentiles se convirtieran a ser judíos primero, antes, bueno, no sé si podemos decir antes, pero antes de ser cristiano, o que todos los cristianos tenían que seguir ese ejemplo, ¿no? Es el ejemplo de Moisés, el ejemplo de los judíos. ¿Por qué? Bueno, recuerdas que los primeros convertidos, los primeros que se convirtieron, eran todos judíos. En el libro de Hechos, en capítulo 2, vemos que había judíos de todas partes del mundo. Aunque vinieron de todas partes del mundo, aún eran judíos. Entonces, todos los de la iglesia primitiva, todos los 5, 6, 7 años de la iglesia solamente en Jerusalén, todos eran judíos. O no judíos, pero convertidos a judaísmo, ¿no? Había otra categoría que ya hablé de ellos, que eran gentiles, que no se convirtieron a ser judíos, pero sí
vivían en obediencia y creían en Dios. Eran los que temaban al Señor, ¿no? Así lo dice en la Biblia, que tenían temor de Dios. Es decir, que practicaban la fe en Dios, pero no practicaban la ley. Entonces, aunque respetaban y apreciaban a ellos, pero no eran parte del pueblo de Israel, tenía uno que convertirse completamente, es decir, obedecer las leyes de Moisés, ser circuncidado, poner en práctica todas las leyes, no comer carne de puerco y todo lo que tiene que ver con ser judío. Y más bien era una conversión a la ley y a la cultura de los judíos. Pocos lo hicieron. Había bastante que fueron temores o tenían temor de Dios, respetados pero no incluidos en la comunidad de Dios. Entonces, cuando la iglesia empezó a expandir y crecer en el mundo judío, el mundo gentil, y muchos gentiles convirtieron, había judíos que pensaban, no, ellos también tienen que aceptar toda la ley y toda la práctica en Moisés. Hasta llegó a un punto de que había un grupo que seguían el viaje de Pablo y fueron a todas las iglesias y enseñaron que Pablo no enseñó el mensaje completo, que Pablo dejó una parte muy importante, que tenían que obedecer la ley. Entonces, las iglesias, que todos eran jóvenes, todos los miembros eran jóvenes, y todavía recuerda que siempre Pablo iba primeramente a las sinagogas, es decir, que tenían muchos judíos. Las iglesias aceptaban las enseñanzas algunas de los judaizantes, que tenían que poner en práctica la ley. Y básicamente por eso escribe Pablo la carta de Gálatas, para corregir esa enseñanza falsa. En Gálatas 1, capítulo 1, versículo 7 dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Y él dice que ellos están cambiando el evangelio, que el evangelio que ellos están enseñando no es evangelio, no es realmente el evangelio de Dios. Y llega al punto de que hay básicamente dos evangelios. En uno es como más bien como el mundo de los judíos, que todos tienen que convertirse a ser judíos. Y el otro es el evangelio de Cristo, el evangelio de Pablo, que uno no tiene que ser judío, que el evangelio es para todos y no tienen que entrar por la puerta de judaísmo, que es una puerta abierta a todo el mundo tal como son, ¿no? Que pueden venir sin convertirse a ser judíos. Pablo era el apóstol que Dios llamó, o que Cristo entrenó para ser el apóstol de los gentiles, ¿no? Y como hablamos en la clase el otro día, hablamos en la clase B de cómo Pablo era el misionero perfecto, ¿no? Porque como Dios siempre empezaba con los judíos, pero también tenía corazón para los gentiles, ¿no? Eso era el plan de Dios, que esto es para todo el mundo. Bueno, si miramos la vida de Pablo, nació más o menos en el año 5 en Tarso, en Cilicia. De 15 a 20 estudió con Gamaliel en Jerusalén, y eso era muy importante porque Gamaliel es uno de los instructores, uno de los maestros rabí del judaísmo más importantes en su historia. Tienen en su historia, no recuerdo el número exacto, pero creo que son como 5 rabís principales en la historia del judaísmo, de los judíos. Y ellos consideran Gamaliel uno de los principales,
uno de los más importantes. Y qué increíble, ¿no? Que Pablo fue entrenado y vemos Gamaliel en el comienzo de la iglesia en Jerusalén. Recuerda que los fariseos fueron a él para preguntarle consejos de qué hacer con los cristianos, qué hacer con los judíos que aceptaron a Jesús como Mesías. Y él los aconsejó que tengan cuidado, porque si no es de Dios, va a terminar, pero si es de Dios, no pueden hacer nada para pararlo. Y puede ser que lleguen al punto que están peleando con Dios y su plan. Y eso demuestra una sabiduría increíble, ¿no? Una espiritualidad bastante impactante, ¿no? Que él podría reconocer que a lo mejor esto viene directamente de Dios. Él fue el que enseñó a Pablo. Pero obviamente Pablo, por lo menos en el principio, no tenía la misma mentalidad. Él persiguió mucho a la iglesia, ¿no? Él está presente en la lapidación de Esteban, ¿no? De Estefan. Él estuvo ahí, ¿no? Cuando mataron a Estefan, dando como credenciales, ¿no? Dando autoridad a la matanza de Estefan. Y la Biblia en Hechos nos dice que él fue de casa a casa buscando cristianos para encarcelar y matarlos, ¿no? Para eliminarlos. Él tenía un celo súper fuerte y él pensó que los cristianos eran heréticos, estuvieron enseñando algo falso. Y yo pregunté en la clase el otro día con el grupo, ¿por qué piensan que Pablo no fue uno de los 12? Y algo que salió era que tenía que preparar Pablo aparte, porque a lo mejor Pablo era un líder tan celoso y tan fuerte y tan preparado que él hubiera dominado el grupo, ¿no? Pero otra cosa es que Pablo tenía que, de una manera, pecar, ¿no? Tenía que llevar a cabo su inclinación de su celo y su orgullo que lo causó no ver el Mesías. Porque recuerda que Pablo él vivía cuando Jesús enseñaba. Él vivía y existía él cuando Jesús estuvo enseñando. Probablemente era joven, lo más probable es que él tenía como 20 años, pero él no llegó a ser uno de los discípulos de Jesús. Y probablemente todos los apóstoles tenían como, eran adolescentes o de 16, 18 años, y eran jóvenes, hombres jóvenes todos. Hubiera sido fácil él ser el líder, ¿no? Con toda la preparación que tenía y la fama que tenía, siendo a un discípulo de Gamaliel. Eso le hubiera dado automáticamente mucha autoridad. Pero parece que el orgullo creció mucho en él. Tal vez por su riqueza, su preparación, no sé. Pero tenía que llevar a cabo, tenía que dar fruto su pecado. ¿Para qué? Para humillarlo, ¿no? Y Pablo llegó a ser un líder que podría decir que yo soy el peor de los pecadores. Yo soy el menos de los apóstoles, ¿no? Eso era su convicción. ¿Por qué? Bueno, por todo lo malo que había hecho. Por ser enemigo del plan de Dios. Qué vergüenza, qué humillación, ¿no? Y sabemos entonces que, como 38, regresó, como 35 a 38, encontró a Jesús y pasó 3 años en Arabia. Eso nos dice en Gálatas, nos explica. Pasó 3 años en Arabia, Pablo con Jesús entrenándolo, ¿no? Regresa a Damasco en 38, 43, Bernabé va a Tarso para llevar a Pablo, de regreso a Antioquía. En el año 46 es cuando Pablo sale de su primer viaje a ser misionero. 48 a 49, lo más probable ahí es cuando
escribe la carta de Gálatas. Era unos 3, algunos dicen hasta 5 años después de establecer la iglesia en Gálatas, las iglesias en Gálatas y en Galacia. Y vinieron los hermanos del grupo fariseo enseñando a estas falsas enseñanzas y escribe una carta, la carta de Gálatas. Un poco después hubo la reunión de Jerusalén donde hicieron la decisión oficial, ¿no?, de que si tenían que convertirse los gentiles o podrían entrar directamente a la iglesia a través del bautismo y no ser judíos y no convertirse el judaísmo. Y hay mucha discusión entre los académicos si la carta de Gálatas fue escrita antes o después de esta reunión. A mí me parece obvio, me parece la presentación más fuerte es que fue antes, porque me imagino que si hubiera sido después del concilio de Jerusalén, él hubiera dicho eso en la carta, que ya hemos decidido esto todos los apóstoles, ¿no? Pero nunca lo menciona. Entonces es difícil para mí imaginar que la carta fue escrita después de esa conferencia en Jerusalén, del concilio de los apóstoles. Algunos dicen que no, tenía que ser después, porque Pablo tiene tanta firmeza y convicción de que no tenían que convertirse porque ya había asistido a la reunión en Jerusalén. Es posible, pero yo creo que lo hubiera mencionado, ¿no? Él lo hubiera mencionado, que todos los apóstoles hicieron esta decisión. Y 51 va al segundo viaje, y luego 53, 57, tercer viaje. Y cada vez ayudando a las iglesias a ser más y más fuertes. Tiene un esquema o bosquejo muy, muy sencilla, ¿no? Capítulos 1 y 2, el Evangelio de Cristo, ¿no? Y bastante personal, ¿no? Bastante personal. Dice quién es Él, quién lo llamó, y el Evangelio que recibió Él directamente de Jesús, nombrado por Dios y directo de Jesús. Luego capítulo 3 a 4 habla de la familia, la iglesia multiétnica, ¿no? Mostrando y poniendo atención a la unidad, la universalidad de la iglesia, ¿no? Una iglesia, una familia multiétnica de Jesús, y él presenta la doctrina de un solo, ¿no? Un solo Dios, un solo Jesús, un solo pueblo. Y luego en capítulos 5 a 6, la importancia del Espíritu Santo, no la ley, ¿no? En capítulos 3 y 4, en todos los capítulos habla de este balance, ¿no? Del Evangelio en capítulo 1, 12, Evangelio de Cristo, no la ley. Capítulos 3 y 4, la doctrina de salvación por fe. Y capítulos 5 y 6, transformación por el Espíritu, que somos salvos por el Espíritu. Y llega a puntos muy prácticos en esos capítulos. La carta de Gálatas es la carta enojada, la carta donde Pablo está bien molesto. Muchos piensan que es la primera carta que él había escrito. Fíjate cómo empieza él. Normalmente una carta empieza con saludos. Si ves las otras cartas, aún la iglesia en Corintios, quienes fueron tan críticos de él, empieza él con muchas palabras bonitas, dando gracias por ellos. Aquí no. Aquí Pablo está enojado. Él está corrigiendo y dice, Pablo, versículo 1, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Inmediatamente él empieza diciendo, yo no soy
alguien nombrado evangelista o apóstol por otra persona o seres humanos. Yo soy apóstol nombrado por Dios directamente. Dice, y todos los hermanos que estén conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Me asombra que tan pronto están dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. El saludas, pero rápidas. Y primera frase, yo fui nombrado por Dios, entrenado por Cristo, ¿no? Y rápido entra él. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y él está diciendo, mira, esto es otro evangelio. No es el mismo evangelio de Cristo, ¿no? Dice él, estoy totalmente asombrado de que pudieras tan rápido abandonar al que llamó a la gracia de Cristo a recurrir a un evangelio diferente, otra versión. No nos rendimos ante ellos ni por un momento, así que para que la verdad del evangelio sea conservado para ti. Enojado, Pablo. Hablando directo, hablando molesto, y definitivamente aquí sale el corazón de la carta de Gálatas para defender, proteger el evangelio verdadero, ¿no? Y ciertamente en este mundo hay muchos evangelios diferentes. El evangelio de prosperidad, el evangelio de consumor, muchos evangelios, evangelio de obras, ¿no? Y básicamente ellos estuvieron enseñando el evangelio de de la ley. Y más dijo Pablo, dice, cuando vi que estaban viviendo de una manera que no era consistente con el evangelio que se enfrentó a Pedro frente a todo el grupo. ¿Recuerdas que cuando Pedro llegó ahí, él no quiso comer con los gentiles? Porque él cayó en el error de la presión, influenciado por la presión de los judaizantes, ¿no? De que como él siendo judío no podría mezclar con los gentiles, o por lo menos los gentiles no circuncidados. Y Pablo públicamente lo regañó, enseñándolo que no podría ser así. Él los regaña en capítulo 3, dice, Gálatas, necios, ¿quién te había puesto bajo un deletrear? ¿No? Ustedes han sido engañados pensando que esto es el evangelio, que así debe funcionar esto. En capítulo 4:20 dice, porque ahora mismo no estoy seguro de ti. Él está diciendo, ahora yo no sé si ustedes son cristianos, si ustedes son discípulos. Dice, la realidad es que ya sea que esté circuncidado o no, que sea que esté circuncidado o no, hace ninguna diferencia. Lo que importa es convertirse en una persona transformada, es decir, un discípulo de Cristo. Eso es lo que importa, Pablo. No si ha sido circuncidado o no. Y ellos estuvieron enseñando que todos tienen que ser circuncidados y que tienen que seguir la ley de Moisés. Y Pablo les dice que de nada sirve esto. Esto no vale nada. Lo único importante es ser una persona convertido a Cristo y transformado por Cristo. Un punto muy importante, ¿no? Que no es solamente tener la doctrina correcta, es también ser una persona transformada.
Eso es muy importante. Que somos personas siendo transformados por la palabra de Dios, por Jesucristo, por el Espíritu, como dice en Romanos 12:2, transformación cada día en Cristo, ¿no? Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. No, la vida cristiana es una vida de formación, es una vida siendo constantemente formados en la imagen de Cristo. ¿Cómo? Con la oración, con el estudio, con la dedicación. Estamos siendo más y más y más convertidos, transformados en la imagen de Cristo. Así debe ser. No es común, pero no es común. ¿No? La mayoría de la gente piensan, como los judíos, que es como un club de los salvos, el club de salvos. ¿No? Y para entrar hay que hacer esto, esto, esto y esto. ¡Pum! A uno está ahí en el club, está bien, seguro. Pero no es así. Andar en la iglesia no significa que uno va al cielo. Ser miembro de la iglesia de Cristo. A veces me preguntan, ¿tú crees que son los únicos, los únicos que van al cielo son los de la iglesia de Cristo Internacional? Y yo les digo, yo ni creo que todos los de la iglesia de Cristo Internacional van al cielo. Solamente los que viven como discípulos de Cristo. Es decir, que son transformados continuamente por Cristo, discipulados continuamente. Y Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dios siempre está formando Cristo en nosotros. Hay un tema interesante. Es puntos al lado. Trato de no repetir todo lo que dice el libro o dar un resumen de lo que dice en el libro que están leyendo ustedes. Pero un punto muy importante, el uso de Abba, ¿no? Y cómo Pablo mira a la iglesia como la familia con el Señor Padre. Eso lo enseñó Jesús claramente, ¿no? En 4:6 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero, ¿no? Es un puesto muy especial, un papel muy especial. Somos familia. Somos familia. Y el Señor es nuestro Padre. La palabra Abba es una palabra aramea en la Gemara, un comentario rabínico sobre la Mishnah, el tradicional enseñanza de los judíos. Se afirma que los esclavos eran prohibidos dirigirse al cabeza de la familia con este título. Es decir, que no podrían llamar al jefe o al patrón Abba. Este título se aproxima al nombre personal en contraste con Padre, con que siempre se une en el Nuevo Testamento. Es decir, que un serviente, esclavo, un diáconos, no podría decir al jefe de la casa, al patrón de la casa, Abba, porque no era familia, era esclavo. Pero Jesús nos invitó a ser familia y llamar al Señor Abba como nuestro Padre. Jesús enseñó a sus discípulos a orar Padre nuestro. No hicieron esto hasta después del día de Pentecostés. La palabra Abba es aramea y se usa 3 veces en las Escrituras. Aquí lo dice. Jesús usó esta palabra en Getsemaní, ¿no? Dijo Abba, Padre. Y todas las cosas son posibles. Si es posible que me quites esta copa, sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿no? Ustedes recuerdan cuando Jesús estuvo en Getsemaní. Entonces lo usa ahí, lo usa cuando nos está enseñando cómo hablar con el Señor, decirle y llamarlo Padre. Y aquí lo usa en Gálatas 4:6, ¿no? Que hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, que nos llama
que llama al Señor Padre. Pablo en Romanos 8:15 dice, ¿por qué no has vuelto a recibir el espíritu de servidumbre para temer, sino que has recibido el espíritu de adopción, por medio del cual clamamos, Abba, Padre? ¿No? Entonces, es importante entender eso para entender por qué no somos salvos por la ley, por qué no somos salvos por las obras, porque somos familia. Alguien que me enseñó en el discipulado, me enseñó un hermano, Sam Lane, cuando yo era padre, o más bien cuando yo era esposo y Michelle iba a tener nuestra primera hija. Ella estuvo embarazada con ella y bueno, era cuando nació ella, porque ya sabía yo que era niña. Y luego tuvimos segunda hija, entonces tuve 2 hijas. Y yo recuerdo Sam diciéndome, cuando animas a tus hijas, diles que las quieres porque son tus hijas. No porque son bonitas, o porque son inteligentes, o atléticas, o académicas, o no. Esos son hechos. Diles que las amas, las quieres, porque son tus hijas. Nada puede cambiar eso. Es decir, que su amor debe ser fundada, establecida en algo permanente que nunca cambia. No en una acción o obras de ellas. Y así es con nosotros. Nuestra salvación está basada, establecida en el amor de que somos familia de Cristo, familia de Dios, hijos de Dios, no en los hechos que hemos hecho, o en las obras. Yo siempre dije a mi hijo, cuando él nació, yo te quiero porque tú eres mi hijo. Tú eres Roberto. Se llama Andrés él. Tú eres Roberto Carrillo, en carne y hueso, mi hijo. Y no tengo otro hijo, no hay otros hijos, tú eres mi hijo único. Así era con Cristo y Él nos enseñó a ser iguales, hijos, ¿no? En los últimos capítulos nos enseña a una familia multiétnica, capítulos 4 y 3, 4. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestidos de Dios. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Fíjate, él enseña claramente que somos una sola familia. Y todas las divisiones que existían antes, de ser libre o esclavo, ser judío o griego, hombre o mujer, han desaparecido ante Cristo. No, con Cristo somos una sola persona, uno solo en Cristo, ¿no? En una unión perfecta. Y dice, ustedes pertenecen a Cristo, son las descendencias de Abraham. Muy importante. Él está diciendo a los gentiles de que son descendencia de Abraham. ¿No? ¿Por qué? Por el Espíritu. Por el Espíritu, por ser parte de la familia de Dios. Y la familia de Dios es más grande que la familia de Abraham. Pero la familia de Abraham era muy importante para los judíos, ¿no? En capítulo 5 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no estén bajo la ley. ¿Ves? O podemos vivir por obras y la ley, o podemos vivir
por el Espíritu. Pero no podemos vivir por los dos, ¿no? Eso es lo que habla Santiago la palabra es dipsujo, es decir, un alma repartida, una alma dividida. No, es uno u otro. O somos salvos por la ley, o somos salvos por el Espíritu de Dios, la gracia. Pero no los dos. Y lo que enseñaban los judaizantes era, somos salvos por los hechos, circuncidado, no come carne de puerco, que obedece las leyes de Deuteronomio. Y en realidad eso es un evangelio donde nosotros nos salvamos nosotros mismos por la obediencia. Pero lo que el evangelio de Pablo era, nosotros somos salvos por la fe en Cristo, por el Espíritu de Cristo. Cuando somos bautizados, recibimos su Espíritu y somos vestidos en Cristo. En 5:22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por Él, por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Mira, él dice, el que vive por el Espíritu, el que vive por esta lista, el que vive por este Espíritu, tendrá fruto de esta lista. A veces cuando preguntamos o pensamos en quién es espiritual, ¿qué pensamos? ¿Quién es espiritual? ¿Cómo uno reconoce un hombre espiritual o una mujer espiritual? Bueno, aquí está la evidencia del Espíritu. Si alguien vive por el Espíritu, esto es lo que sale. Ahora, fíjate, yo brinqué, ¿ok? En capítulo 5, versículo 16, habla de la necesidad de vivir por el Espíritu aquí. Y obviamente no leí 5:19, creo que ya lo saben bien, ¿no? Lo que viene del mundo son todos los pecados, lo que viene de la naturaleza pecaminosa es la lista de pecados. Pero lo que viene del Espíritu, el hombre, la mujer viviendo por el Espíritu, aquí está la lista. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Aquí está. Aquí está. Así se ve una persona espiritual. Y él termina este pensamiento diciendo, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Obviamente, los judaizantes, los que seguían a Pablo, estuvieron criticando a Pablo con envidia y enojados y hablando mal de él, ¿no? Si no debe ser alguien del Espíritu, así es alguien que es mundano, que realmente no vive por el Espíritu. Entonces, la pregunta siempre es si queremos vivir por el Espíritu, el Evangelio verdadero, o si queremos vivir por las obras y la ley, el evangelio falso. No es exactamente el mismo problema de hoy día, es un poquito diferente, pero es muy parecido, ¿no? Que religión, en su base, en su nivel más elemental, más crudo, menos desarrollado, es seguir reglas. Así siempre ha sido. El que no entiende el Espíritu solo busca reglas y vive por las reglas. Y siguiendo las reglas uno puede decir, sí, soy buen cristiano, hice esto. Pero la madurez es crecer en el Espíritu, crecer en el amor, ¿no? El amor de Dios, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, ser espiritual, madurez,
o perfecto, como dijo Cristo, sean perfectos. La palabra telios es madurez, sean maduros. Uno crece en practicar la vida siendo transformado en la imagen de Cristo, llenándose del Espíritu Santo. ¿Y que demuestra eso? Bueno, lo que sale de su vida es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No va a pecar porque no va a querer pecar. ¿Por qué? Porque va a tener paz, va a tener alegría. Su corazón va a estar lleno de amor. Mira, la persona que está viviendo en pornografía, o que está viviendo en mentiras, o que está viviendo siendo adúltero, o la persona que vive hipócrita, te aseguro que no tiene un corazón lleno de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No, obviamente no tiene dominio propio. La persona que vive por el evangelio verdadero, la gracia de Cristo, el amor de Dios, que entiende que está siendo transformado en la imagen de Cristo, conectado a Dios, esa persona va a vivir esta vida. Eso fue el mensaje de Gálatas. El mensaje de Gálatas, que Dios es nuestro Padre, nuestra Abba. Somos su familia, sus hijos. Y somos uno, no separados, no grupos diferentes, no con divisiones. Una sola persona, una sola comunidad, porque hay un solo Dios y un solo Espíritu, enseñándonos y llenándonos con amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y aún dominio propio. Viene de Dios, no de nosotros tratando de hacer todo correcto, sino viene porque estamos conectados con el Señor, porque somos viviendo por el Espíritu, sembrando al Espíritu, no por a la carne, a la vida material, carne y hueso. Ok, paramos ahí. Eso es el mensaje de Gálatas, el libro de Gálatas. Buen camino.